Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. El enorme negocio en que se ha convertido la bebida tequila necesita una crítica lúcida, es decir, donde se reconozca lo que es y lo que no es la industria del tequila, cuáles son sus pasivos ambientales y qué oportunidades hay de hacerles frente con éxito, y cómo el éxito del crecimiento necesita un soporte social del que hoy carece. Una de las grandes conocedoras del tema es la doctora Ana Valenzuela Zapata, egresada de Agronomía por la Universidad de Guadalajara, doctorada en Biología por la Universidad Autónoma de Nuevo León y que actualmente ejerce consultoría en el tema de destilados de agave mexicanos, a los que ha dedicado buena parte de su vida profesional desde la ciudad de Bruselas, en Bélgica. Valenzuela Zapata ha publicado numerosos libros sobre las bebidas de agave. La científica señala que el crecimiento del tequila a lo largo de 3 décadas ha hecho que se tarden en reconocer los problemas que genera. Por un lado, el hecho de demandar cada vez más planta hace que se fomente la deforestación, dado que el alto precio que ésta alcanza por la demanda seduce a muchos campesinos. Y si no deforesta, como ocurre con parcelas que ya eran agrícolas, sí resta superficie a cultivos alimentarios esenciales, lo que a su juicio explica, al menos en parte, la crisis en los precios de alimentos que se vive en México. Es un problema típico de los monocultivos. También señala que la denominación de origen es poco ortodoxa, tanto que en muchos sitios se ve al tequila y su boom como efecto de un indicador geográfico y no una denominación de origen. Las denominaciones de origen no tienden a registrar estos crecimientos fabulosos y desordenados. Ve que, a diferencia de otros destilados de agave mexicano, aquí sobrevive muy poco la actividad y la metodología artesanal para hacer tequila. La experta indica en una entrevista puntual con Territorio Reportaje que se debería replantear la dinámica económica del sector tequilero si realmente se quiere asumir que es una denominación de origen. Por ejemplo, no crecer la producción, sino bajarla y estabilizarla para aumentar su valor. Alerta también que cierta cantidad de países bastante importantes y con niveles de desarrollo económico destacados no están dispuestos a aceptar la exclusividad mexicana y podrían ser competencia en los mercados más importantes del mundo, como lo es señaladamente el de Estados Unidos. Respecto a su relación con el sector productivo del campo, replantear la política de agricultura por contrato para darle componentes ambientales y sociales y no sacrificar el mosaico agrícola que se requiere para satisfacer sectores tan importantes como el alimentario. Lo otro es no usar a la ciencia y la técnica como mera fachada para una imagen que no está debidamente soportada en la realidad. El tequila es una industria de monocultivo que tiene impactos ambientales y sociales negativos que no han sido resueltos, aunque hay avances, señala. Esto es lo que piensa del certificado ARA, Agave Ambientalmente Responsable, de la posibilidad de que el mercado regule el impacto del sector y de la necesidad de que el Estado mexicano aplique la ley contra el daño ambiental. Yo opino sobre la marca ARA del Consejo Regulador del Tequila, ¿no es así? Y del gobierno del Estado, que bueno, es una respuesta relativamente parcial al problema de la deforestación y evidentemente cuando se trata de certificados que pueden dejar una cortina de humo, pues estaríamos hablando de greenwashing, pero quiero extenderme un poco más sobre esto. Yo creo que ya el asunto de tener un certificado pone en el enfoque tanto al Consejo Regulador del Tequila como al gobierno del Estado una mira más profesional de esto que es la industria del tequila, ya que son más de 500,000 de litros, ¿no?, de tequila. Entonces, pues sí se requiere una respuesta política y profesional de alto nivel. La globalización, los mercados del tequila, el crecimiento, no son asuntos menores y por lo tanto requieren pues que tanto las autoridades, las políticas públicas y en este caso los verificadores tengan el nivel que corresponde con medidas contra la deforestación que sean pues puestas en marcha lo más pronto posible. De cualquier manera, el asunto de la reforestación, de la deforestación y de generar pues este tipo de crímenes ambientales cuando se trata sobre todo de defender los bosques naturales de vegetación primaria en México, pues yo creo que es alarmante, ¿no? Es sumamente preocupante que no se tengan medidas rápidas, sobre todo porque el crecimiento del monocultivo de agave pues no comenzó con la pandemia, sino que ya tiene una tendencia al menos de hace unos 20 o 30 años. La deforestación
por motivos de ampliar el cultivo del agave azul, desde luego que es alarmante, no en el 2023, sino mucho antes. Yo creo que esto tendría que haber sido hace unos 15 años. Con respecto al mercado, pues yo no dejaría al estilo de dejar pasar al mercado para que controle los pasivos ambientales, ¿no? Estamos hablando de la responsabilidad del cambio climático, estamos hablando de la responsabilidad de las zonas tequileras, entonces las externalidades negativas no pueden ser tomadas en cuenta como una cuestión de que las adquiera o las tome el mercado, menos aún los habitantes de las regiones tequileras, menos aún la población del estado de Jalisco. Sin duda, el gobierno mexicano debe actuar y, bueno, en primera instancia el gobierno estatal, dado que digamos, la delimitación de la denominación de origen principalmente fue gestionada por el estado de Jalisco, es la zona de Tequila, la zona que ha dado su nombre, y el gobierno del estado debe actuar de una manera preventiva contra de crímenes ambientales como la deforestación. Entonces, claro que se necesitan tener, bueno, no solamente cambiar el uso de suelo con permiso o sin permiso, sino primero hacer valer la ley y segundo, no ampliar más las zonas de denominación de origen sin tener en cuenta el impacto ambiental. Cuestiona la denominación de origen. Es raro. Es en realidad una indicación geográfica, muy laxa y flexible, muy sui generis. Con respecto a una denominación de origen que tiene una producción masiva, pues es sumamente extraño, ¿no? Porque se supone que una denominación de origen atiende más bien productos de nicho, productos culturales, y la denominación de origen tequila, desafortunadamente, pues no es específicamente eso desde los ojos y desde el sistema de denominaciones de origen europeos. Hay muchos estudios, hemos trabajado fuertemente en esta área y prácticamente en nuestro libro del 2014 que se llama La indicación geográfica tequila, la primera denominación de origen, las lecciones de la primera denominación de origen mexicana, pues nosotros establecemos que no es una denominación de origen, sino una indicación geográfica, como exactamente hace un par de años lo reconoció, se reconoció en Europa. Sin embargo, pues cuando se ve, se observa y se analiza el crecimiento económico, la superficie cultivada, el número de millones de litros que se producen de tequila, pues vemos que no es una denominación de origen y que esta indicación geográfica pues es bastante flexible y laxa y pues es una denominación de origen, más bien una indicación geográfica muy sui generis. Digamos que es una situación que genera una producción masiva casi incontrolable, ¿no? El caso norteamericano, pues que no tiene este tipo de filosofía de las denominaciones de origen, menos aún pues porque está del lado de los países que tienen métodos más bien de introducción de cultivos, como fue el cultivo de la viña, es decir, países como Estados Unidos, Australia, Argentina y otros como Nueva Zelanda son de un grupo de países que no están muy de acuerdo con esto de las denominaciones de origen. Entonces, su percepción acerca de la denominación de origen tequila pues es prácticamente como indicación geográfica, como propiedad intelectual de una marca o de un nombre, más no de una cultura, pero es como rebosar un poco este concepto masivo de la producción del tequila con un concepto cultural, poniéndole una fachada y bueno, sabemos que para que sea un producto de nicho pues no podrían ser tantos millones de litros, ¿no? Nosotros, o al menos yo como autora en esta área, defino que la denominación de origen tequila es más bien pues una mezcla entre algunas percepciones sobre denominaciones de origen españolas y sobre todo la influencia del mercado norteamericano. La realidad es que el tequila artesanal ya no existe.
¿Hasta qué punto el control y las regulaciones modernizan el sector y afectan a la industria tradicional? Bueno, cuando uno observa la cifra, la cantidad de litros que produce la industria del tequila y se observan los que pudieran ser productores tradicionales, que yo considero que no hay ni unos 2 o 3, no muchos, pues en realidad es mínima la cantidad de tequila que se produce tradicionalmente. La mayor parte del tequila ya se produce con métodos altamente industrializados, modernos, con torres de destilación, con un montón de inputs, de entradas, de commodities, tanto en levaduras, en maquinaria, en muchas otras cosas. Entonces, pues es muy difícil pensar o definir qué cantidad de tequila tradicional se conserva todavía, ¿no? Y bajo qué condiciones. Esto pues totalmente es diferente a lo que sucede con el mezcal artesanal, que es tradicional y ancestral, lo cual no existe en el tequila. Entonces, mientras no haya quien verifique, certifique que existe el tequila artesanal, yo por lo menos el artesanal y tradicional, para mí como investigador en tequila, pues no, claro que no existe. Viejas y pequeñas fábricas, pues yo creo que en este caso los pequeños productores han estado maquilando, ¿no? Desconozco en realidad estos microempresarios si han ubicado sus marcas para poder sobrevivir en el mercado o si van a seguir maquilando, porque al final de cuentas, pues algunas marcas requieren de maquiladores en México. Entonces, bueno, yo creo que pueden sobrevivir maquilando, eso sin duda, ¿no? Estos residuos de las pequeñas fábricas, sobre todo en el caso de tequila, hay un estudio muy interesante de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Tonalá, de la doctora Belkis Zulbarán, con respecto a estas pequeñas industrias que no logran ni siquiera conducir sus vinazas a un tratamiento primario, sino que están mandando sus vinazas todavía a los drenajes y a las, pues sí, a los ríos o a los cuerpos de agua. Nada es extraño para nosotros saber que el río que atraviesa Tequila, la Atiscoa o Atiscoa, ahora, pues no ahora, ¿no? En el siglo XX se llama el río de la Tuba. Tampoco es que la política de la UNESCO de proteger paisajes patrimoniales como el agavero sea lo que necesita el tequila, porque se fomenta en realidad un muy insano predominio de un monocultivo que barre con una parte importante del campo mexicano en estas regiones. Yo creo que el paisaje agavero está sufriendo transformaciones, como todo lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Con los paisajes agrícolas. Considero que es importante que se proteja, pero desde luego creo que el tipo de protección que ha sucedido con la lista UNESCO, pues no creo que sea el mejor, dado que ha estado registrando en su lista paisajes que están en cierto grado de economía de escala, de monocultivos que no favorecen que sean sustentables a largo plazo. Entonces, yo pensaría más que se acudiera a mantener como una protección local, estatal, y que estos lugares pues se conserven y se protejan también desde pues una preocupación y una gestión realmente sentida de los pobladores, ¿no? Porque si el movimiento local, si la gestión local no existe, pues entonces ¿cómo se puede defender algo a nivel federal y mundial? Bienvenidos a este breve repaso de lo que el marketing verde y de responsabilidad social que maneja la industria tequilera apenas visibiliza. María Alicia Rodríguez Pérez, creadora del Museo del Tequila, hace un viaje al pasado. ¿En qué momento se le empezó a decir tequila a este vino mezcal que no se distinguía demasiado de otros que se destilan en la vastedad territorial de México, el país de los agaves? Y ahí hay un diploma, hay un reconocimiento que les daban cuando sacaban y iban a hacer sus exposiciones del vino y todo lo demás.
Y ahí hay uno que todavía hasta 1890 y pico sigue llamándose vino mezcal. Y ya más o menos como no me acuerdo la fecha, pero es 1901 o 1900 o todavía 1899, pero es en ese pedacito ya le llaman tequila. ¿A quién se le ocurrió llamarle tequila? No fue allá a don Javier y a todos ellos que iban a hacer a don Javier no, a ellos que iban San Antonio, Texas San Antonio siempre ha sido una sucursal de México en Estados Unidos. Tú vas a San Antonio y todo lo que compras es de Tonalá y todo. Allá se hacían las muestras gastronómicas, allá fue el primer festival del mariachi, ahí hacían toda la parte de la identidad con los Estados Unidos. Toda esa parte de allá hacían estas convenciones con bebidas espirituosas, muestras gastronómicas y todo. Dicen, yo no sé, que decían, no, que no llegan los de tequila y que no llegan los de tequila y que no llega el tequila, y que ahí fue donde empezó a surgir, porque no llegaban con las botellas del vino mezcal, y ahí le empezaron a decir tequila. Eso incluso está en un archivo en San Antonio que yo no lo tengo. O sea, no te puedo decir si es cierto porque no le alcancé a tomar la foto, pero lo contaban mucho porque intentamos hacer un museo del tequila allá en San Antonio. La misma gente de allá me contrató, pero al final no se pudo porque tienen unas leyes muy obsoletas con el tema del alcohol. Entonces no lo podían poner como una exhibición cultural. La propia ley tejana. Entonces, bueno, el tema ahí, pues, pero por eso yo fue que llegué muchos y por eso yo me enteré todo lo que hizo René Riviel allá, con todo lo del mariachi y el tequila, porque allá fue el primer festival, de allá se lo trajeron, o sea, toda esa parte de la identidad sigue siendo la gente mexicana, ¿sabes? O latina y todo, pero son más mexicanos. Bueno, entonces ya viene esto de la parroquia, empiezas a ver, cuando tú llegas a esta parroquia, te metes al campanario, entras a la sacristía y te vas encontrando colecciones del 18, del 17, del 20, del 21, ¿sabes? Hay una pieza ya del 21 que se acaba de hacer y empiezas a ver los procesos del tiempo a través del arte. Yo por eso te digo, la historia de este país muchas veces se ha contado a través del arte, porque es lo que sigue, porque muchas cosas te las echaste. ¿Qué sucede ya en este auge del 18? Empiezan todo el tema de las haciendas, surgen cualquier cantidad de haciendas, empiezan a ya ver otro tipo de perfiles, empiezan a llegar todas otro tipo de migrantes, empieza a hacerse ya todo este mestizaje, porque luego ya te metes a los registros y te dice hijo de indio o mestizo o de aquel, empieza cuando ya, como te levantaban las actas en las iglesias, porque pues el registro civil es posterior. Entonces, todas estas cosas empiezan a surgir con esto de las haciendas, es otra economía. Habla el padre Luis Plasencia, habla de cómo había la barranca de tequila, cómo era tan productiva en sandía, melón, pepino, anonas, y que llevaban a los mercados a los mercados a vender. O sea, de la riqueza que tenía la barranca por el agua. Obviamente yo estoy bien clara que también estos españoles que nos trajeron lo que a ellos les heredaron los árabes, porque yo les agradezco más a los árabes, también ellos te enseñan a hacer el tema de los huertos, no era de nosotros, los huertos ellos los... Bueno, en realidad los españoles son un pueblo mestizo también. Tan mestizo, claro. Sí. Que tal vez por eso se adaptaron bien aquí, ¿no? Se adaptaron, claro, porque también ellos tuvieron... No, y si les escarbamos a los otomanos, si les descargamos, siempre fueron así, ¿no? Entonces, bueno, pero siempre les digo, la palabra Alambique, Tahona, pues son árabes. Sí, claro, o sea, Guadalajara. Guadalajara, no, cuando vienes a ver, bueno, pues es una cantidad de... mucha herencia árabe. Entonces, pues aquí la situación es que ya se establecen aquí, las comunidades siguen, pero yo te puedo decir que en el 2007 y que en esa junta yo sí estuve, se hizo la carretera al Salvador. Imagínate cómo se comunicaban, por eso hay muchas pistas de avionetas, para salir en avionetas, por no poder atravesar. Imagínate toda la gente que murió atravesando la presa de Santa Rosa. Claro. Entonces, ¿qué? Pues mucha gente de esos lugares, de esos ranchos, vino y también se estableció aquí en Tequila. Sí, en los 90 me tocó subir para allá. Mira. De hecho, llegar hasta Bolaños. Hasta Bolaños, imagínate. Entonces, viene mucha gente de acá, se establece aquí, empiezan a poner sus comercios, porque
sin duda alguna la gente que venía de allá es gente que sabe trabajar, es gente que... Y se establecen. ¿Y qué nos queda en la sierra? Pues las cocinas, los fogones, los hornos, todo. Y gente arraigada, que gracias a Dios se quedaron, que le siguen dando vida a ese lugar que es tan maravilloso. Entonces te vienen aquí a Tequila, aquí se establece, empieza el auge del tequila, empiezan a vender, pero... Cuando se da este primer auge del tequila, ¿ya está entreverado el destino de Tequila con Amatitán, Arenal? ¿Ya es una sola región? Sí, claro, no, ya... No, todavía no, es hasta el 19, ¿no? Ya más o menos por ahí, creo que sí, ¿no? Pero el fenómeno inicial del tequila, ¿brota en todos los municipios o nomás en Tequila? No, al principio brota nada más en Tequila, brota en Tequila y todo el mundo Tequila. Y acuérdate que después ya viene todo el tema de los altos, ¿no? Ya mucho después sí, empieza todo. Pero aquí, Claudio Jiménez Vizcarra, que es uno de los grandes estudiosos, José María, pero José María no lo dice, pero Claudio Jiménez lo dice, y dice él que Amatitán es la cuna del tequila, que porque él justifica el porqué y todo lo demás. Está bien, pero en ese tiempo pues todos estaban juntos, o sea, es como decir lo mismo del mariachi, que no llegas a ningún lado, ¿no? Que es que el mariachi es de Cocula, no es de Cocula. Pero yo no les toda la región. No, pues claro, y no les vas a ir a decir a los de Cocula que no es de ellos. Es como decir que Guadalajara no es Zapopan. No, pues no. Ya es una misma ciudad. Es una misma ciudad, entonces, pero el mariachi en sí, cuando tú te metes a hacer ese tipo de discusiones, pues yo tengo una respuesta. Porque me tocó hacer el Museo de Cocula, el Museo de Tecalitlán, o sea, tuve que hacer museos con el tema del mariachi y llega un momento que te haces especialista en el tema por todos los investigadores que sientas alrededor y dices, no, por ahí no va. Entonces, haciendo estos museos, me tocó conocer al maestro Esperón. Y el maestro Esperón nos platicó a Johnny Clark, que es el investigador número de mariachi, y a mí, sentados en el Tenampa, nos empezó a platicar por qué le dicen que de Cocula es el mariachi, fue por la canción. Ahora, tú como investigador debes de entender que si alguien te dice que de Cocula es el mariachi, es porque formó parte del dominio popular y ni Dios Padre te lo va a quitar. Entonces no te pongas a discutir algo que no tiene solución. Es un medio bizantinón. Entonces, si ya Esperón dijo de Cocula es el mariachi, de Tecalitlán los sones, de San Pedro que no están tan cerca. Que no, claro. Me refiero a que eso remite a que es toda una región, no es un lugar particular. Y es Colima, y es Michoacán, Nayarit. Y es Nayarit, y es Jalisco, porque pues estaba... Era una sola región. Era una sola región, hasta ya, o sea, el federalismo viene hasta 1823, o sea, digo... No, y Nayarit se separa de Jalisco mucho después. Mucho después, entonces dices, bueno, pues no, entonces... También tiene mucho que ver la nao de China, tanto para el puerto de San Blas, cuando hacían el de Acapulco, tiene que ver con el tequila, tiene que ver con todo el comercio, tiene que ver con el café, con la música. La misma, yo les digo, la misma El Son de la Negra dice, con tu rebozo de seda que te traje de Tepic. Pues claro que en Tepic era la ciudad comercial, claro, pero el rebozo de seda venía en la nao, no así digo es. por qué. Y eran los intercambios que se hacían con todo, o sea, es un poquito estudiar estas cosas y vas atando y vacilando cómo vas a hacer la historia y cómo la quieres contar. El tequila tuvo un auge creciente con el cine de oro mexicano. Las empresas culturales nacionalistas deciden que el estado de Jalisco es el que refleja la imagen de México, ese país exótico de machos pendencieros, de mujeres virtuosas, de pasiones volátiles y valores caballerescos. Esto le dio a la bebida un soporte que jamás perdería casi un siglo después y le da una enorme ventaja en relación con las demás bebidas de agave. Surge Noches Tapatías y lo hace en televisión nacional y en televisión abierta, porque todavía no había eso de que te pago. Y entonces... Por eso posterior a la época de oro del cine, ¿no? Donde el tequila se convirtió en parte de los... Ahí van juntos, ahí van juntos con Pegado. Hablando de Jorge Negrete, hablando de Pedro ahí van Infante, juntos con Pegado, porque estamos hablando del cine en 1936, 1940, o sea, de las primeras que... Porque yo me recuerdo muy bien que en El Peñón de las Ánimas, justo ahí surge la canción de Esperón, la de Tequila. Fíjate en qué tiempo. Y, justo ahí nace. Entonces, en El Peñón de las Ánimas debuta María Félix y debuta el Mariachi Vargas. Y entra la canción de Cocula y entra Jorge Negrete. Si tú te metes a ver la película, entra el mariachi en unas remudas que se las iban cabresteando, perdón,
Y empiezan de esas tierras, de Cocula. Entonces, Espero nos platicó cómo es que hizo la canción ahí en el Tenampa. Entonces, ahí entran y justamente ya aparece el tequila, poco, no tanto. El tequila empieza a aparecer ya en las producciones de Ismael Rodríguez, ya con Pedro Infante sobre todo. Y entonces, las marcas que tú ves ahí, ves Sauza, ves Herradura más posterior, tradicional. Es la que aparece en la mayoría. No, solamente en una producción, no me recuerdo cuál vi, la Sin Rival. Vi la botella, pero ya ves que ellos hicieron la primera cantina en Guadalajara, la Sin Rival, es la primera cantina, no es ni la Fuente, y después es la de Caballito Herrero, entonces, ellos ya empiezan a vincular, pero sigue siendo la gran época del cine mexicano. Era como un medicamento el tequila, era como para aliviarte el cuerpo, el alma, el sentimiento, la pobreza, la riqueza, se empezaba a vincular con todas las emociones. Y entonces, pero básicamente aparecía en una cantina, con cancioneras, con folclor, con papel picado, con todos los oficios de este país que son increíbles, desde las cancioneras con esas arracadas de orfebres increíbles, con botonaduras, con bordados, con rebozos, los charros, la canción esta que te dice que luego formó, ¿qué dice? Con las espuelas, la luna de plata, algo así, con las estrellas de las espuelas, ¿cómo? Ay, caray, okay. Te hace una descripción muy linda. Qué bonita es mi tierra. Qué bonita, y te va diciendo del reilete, mira, se me enchina la piel. O sea, cómo te va describiendo a través del folclore, qué bonita, que es bonita mi tierra, y te dice, sí. Entonces ya entran compositores y ya llega la gran época de José Alfredo Jiménez, donde ya José Alfredo, hay al olvido al estilo Jalisco. Se puede convertir al tequila en una bebida ejemplar, sujeta a una denominación de origen que genere un progreso social y un bajo impacto ambiental. Esto reflexiona Ana Zapata Valenzuela. Sí, esto del éxito del tequila, como suele denominarse a producir más, a veces se nombra como el éxito del tequila, ser más famoso también. Más bien pensaríamos cómo se puede producir menos, y al producir menos aumentar el valor, y desde luego no incluir los costos ambientales, los costos sociales, pues también hay que sacar las cuentas, ¿no? ¿Cómo se puede mantener el éxito y que las comunidades y pueblos tradicionales no tengan estas presiones? Pues yo creo que hay suficientes estudios. México tiene un gran número de investigadores, estudiosos, grupos muy fuertes con respecto a la gentrificación, por ejemplo, de lugares como Oaxaca, la ciudad de Oaxaca, o de la Ciudad de México, o el mismo tequila, ¿no? Que parece que todo es éxito, pero la gentrificación pues hace posible que la gente salga de ahí. Entonces no sería lo mejor para ellos. Yo creo que vale la pena primero estar informado, segundo tomar en cuenta todos estos estudios y gestionar desde lo local y estatal mejores políticas públicas, y desde luego cómo se puede producir menos. Yo insisto en esto de cómo se puede producir menos, porque definitivamente ver que esto sigue un crecimiento exponencial, pues es lo que ya nosotros conocemos para una crisis ecológica, ¿no? Que no se puede sostener el crecimiento exponencial en este momento histórico, en la era del antropoceno. Entonces, yo creo que sí se deben afrontar estos temas. Claro que está teniendo impacto esta sustitución de alimentos, ¿no? De granos por agave. Ya vemos que gran parte del incremento en la inflación es debido al problema de la soberanía alimentaria, de tener alimentos producidos en el país,
Y bueno, pues yo creo que tendrían que hacerse desde el punto local y estatal, regional, pues gestiones realmente convincentes, ¿no? Con el gobierno federal, porque eh, pues es muy cómodo estar siguiendo el patrón del monocultivo del agave y efectivamente todo ayuda a eso, la tenencia de la tierra, la ausencia de control de las plantaciones y pues hasta cierto punto una ausencia de la gestión de la población, ¿no? Hay algunos, digamos, intentos de ciudadanos comunes y corrientes que han hecho denuncias a nivel de Tratado de Libre Comercio sobre este asunto en la región de los Altos con respecto a la contaminación del río Sula, pero no sabemos en qué ha quedado. En este caso, pues yo creo que la denuncia no es contra México como nación, sino más bien contra las regiones que no han sabido gestionar su territorialidad con respecto a los grandes intereses sobre estas tierras, ¿no? Paradójicamente es un sistema que genera pérdida de identidad. Es una política pública no solamente para producir alimentos básicos y granos es lo que se necesita, sino también políticas públicas para frenar la agavización, como se conoce. Y desde luego, pues podemos ver que todo lo que se ha hecho en los últimos 20 años no ha favorecido. Entonces, más bien tendríamos que analizar que lo que se ha hecho en estos últimos 20 años y la manera que se constituyen estas cadenas de sistemas agave, tequila, pues podríamos decir que no han funcionado bien, ¿no? Y una autocrítica, pues también al sistema, la manera en que se manejan estos sistemas con coyotajes, tanto en la parte de la producción agrícola como la maquila, pues podríamos ver pues todo este sistema como algo también que genera una pérdida también de identidad y que la gente poco a poco va sustituyendo también el consumidor en lugar del tequila, pues mejor el mezcal, lo cual pues es interesante también como un impacto cultural. El sector tequilero debe darse cuenta de que genera una crisis ambiental que le puede ocasionar graves consecuencias. En otras partes del mundo ya se preparan con planta de agave azul para competirles. La mejor manera en la que podría convertirse la industria tequilera como palanca del desarrollo de las comunidades rurales es que la industria tequilera se dé cuenta que el sector tequilero, el sistema como se maneja actualmente, se dé cuenta que están generando una crisis ambiental que puede ocasionarle graves consecuencias y que en el exterior, en otras partes del mundo, ya se preparan con muchos millones de plantas para poder tomar el mercado, ahora sí, de los bloques a donde podría ser más caro que llegue el tequila, ¿no? Entonces, yo creo que es el mejor momento para la industria del tequila, no por las expectativas del crecimiento, sino por la competitividad que pueda prepararse ya para las plantaciones de agave en todo el mundo. Esto, pues, yo creo que es lo mejor que puede haber. Y si son los agave spirits en todo el mundo una nueva fuerza, pues va a ayudar a que el sector tequilero se vuelva un poco más ágil y que pues piense más a nivel global y sobre todo que se dé cuenta que existe a su alrededor el desarrollo de las comunidades rurales. En particular, el certificado ARA es una buena idea, pero debería ser de observancia obligatoria y dar paso a la sanción para todo el que devaste ecosistemas originales. Sí, claro, ARA es un acercamiento muy interesante del uso de las herramientas digitales, que en México pues, hay una gran delantera, y desde luego de la voluntad de hacer posible que se deje de deforestar pues las montañas, los bosques. Entonces, con esa buena intención, pues se ve perfecto, ¿no? Pero debería ser obligatorio, no solamente como una normatividad de elección,
Y segundo, pues debería de llevarse como delito ambiental el hecho de deforestar. Entonces es como una manera muy blandita, ¿no? Para quienes están destrozando vegetación primaria. Por otra parte, no solamente son los bosques. Deforestar también puede ser una selva baja o un matorral espinoso, ¿no? Que también tiene biodiversidad. Yo creo que entre esto y desde luego la agricultura por contrato, por arrendamiento de tierras, pues es súper peligroso, ¿no? En la cuestión ambiental, pero en la social y en la económica lo es también grave, porque los productores que tenían conocimientos de policultivos, digamos de alimentos básicos como los granos, de frijol o a veces de algunas hortalizas, cuando están rentando sus tierras, dejan de ser agricultores. Si lo hacen por arrendamiento a grandes firmas, pues ya no pueden ni siquiera sembrar para lo propio, ¿no? Como se usa el dicho, sino ellos se vuelven un ente externo a sus propias tierras y el agricultor desaparece. Entonces, habría que calificar esto de la agavización por el monocultivo industrial de arrendamiento de tierras como uno de los más graves peligros. Y bueno, nada más para cerrar este punto, pues volveríamos a lo que fue el latifundio magueyero durante el porfiriato de los pulqueros. Es más o menos el mismo patrón. Es decir, si nosotros podemos tomar una foto, una reseña de lo que sucedía en las grandes plantaciones magueyeras, donde había una gran cantidad de jornaleros durante el porfiriato, es lo mismo ahora, nada más que ahora hay un poco más de pesticidas, de herbicidas, desde luego, que evitan que haya tantos jornaleros limpiando, cazangueando y deshierbando plantaciones de agave azul, pero sin duda volvemos al latifundio al estilo porfirista. La investigadora jalisciense encuentra interesante la postura del gobierno nayarita para frenar la frontera del agave. Jalisco debería reglamentar de forma estricta este tema. Muchas cosas que hacer para evitar esto, y yo creo que lo básico podría ser los contratos de arrendamiento. Por ahí un gobernador en Nayarit ha sido muy abierto y explícito con respecto a detener en el estado de Nayarit cualquier amplitud con el cultivo de agave y la producción tequilera. Yo creo que él tiene sus razones y creo que desea evitar cualquier gravedad de crisis social, económica y ambiental. En el caso de Jalisco, pues yo creo que tendrían que hacerse las políticas públicas a favor del Estado, ¿no? De contratos de arrendamiento especiales en el caso del agave azul que incluyan el manejo de tierras, que se encuentre una proporción en la cual se cultiven también pues granos. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Creo que estamos a tiempo, y yo creo que las industrias del tequila, los grandes corporativos que tienen empresas subsidiarias que los conocemos muy bien, que son los que rentan tierras, que plantan mucho agave, pues yo creo que ya están dándose cuenta que pues el daño ambiental que pueden ocasionar con herbicidas, con insecticidas, con fungicidas, con intensiva mecanización de los suelos y sobre todo pues con la pérdida de biodiversidad de plantas arbences, de insectos, pues yo creo que es tan tangible y está tan dicho y cae en tantas imágenes publicitarias que no pueden cerrar los ojos, ¿no? Entonces yo creo que pronto va a venir un gran cambio, y si fuera desde las políticas públicas, yo tomaría el asunto del contrato de arrendamiento con cláusulas que tengan que ver con el asunto ambiental de suelos y aguas, de contaminación química y de biodiversidad. Una
de las mejores cosas que hizo la industria del tequila fue contratar al Centro Mario Molina para abordar sus pasivos ambientales. El problema, subraya, es que parece haberlo olvidado y solo usarlo para hacer greenwashing, lavado verde. Por otra parte, yo creo que hay muchas oportunidades, ¿no? En el caso de echar a andar propuestas muy concretas de la ruta por la sustentabilidad que se comenzó en el 2014 y que después en el 2016 con la publicidad de la estrategia de sustentabilidad, pues sí, fue como una cortina de humo. Pero el trabajo está hecho, el Centro Mario Molina, 11 empresas tequileras y el Consejo Regulador del Tequila, pues hicieron un gran trabajo. Entonces se desconoce si no lo quieren tomar en cuenta, no han podido contestar el reporte de 2020. Hay cosas un poco grises todavía con respecto a ese distanciamiento con el Centro Mario Molina, que ha sido histórico y creo que ha sido uno de los mejores intentos por plantear rutas directas hacia las emisiones de carbono. Es una pena y es una lástima que el Estado de Jalisco tenga una mira tan de baja, digo el Estado de Jalisco por decir de quienes toman decisiones acerca de la industria y de las políticas públicas, ¿no? Pero, un trabajo hecho por un premio Nobel, publicado, publicitado, no sé, habla muy mal de la industria, del Estado y del reconocimiento propio que los mexicanos nos hacemos a nosotros mismos. Es decir, el hecho de que un premio Nobel mexicano haya trabajado y haya liderado ese trabajo y no se le tome ni en cuenta, no se nombre y no se siga, me parece un poco irrespetuoso de una sociedad como la del Estado de Jalisco, que parece tener más intereses en la maquila que en el propio destino de su de su herencia cultural, ambiental, de conocimientos, ¿no? El Estado de Jalisco yo creo que tiene ese problema, que no valora y que no pone en valor el conocimiento ni hecho por jaliscienses ni hecho por mexicanos. Jalisco debería poner el ejemplo y demostrar que hay una salida a los problemas del éxito del tequila que ha provocado. El conocimiento existe y si no se toma en cuenta aquí, lo harán en otros lados, apunta la doctora Ana Valenzuela Zapata. Tal vez todo ese trabajo y el trabajo que han hecho muchos mexicanos y mexicanas sobre la sustentabilidad, los indicadores, nosotros hemos trabajado mucho en eso. Tal vez no se tome en cuenta en México, pero probablemente sea útil y sea mucho mejor utilizado en otros países del mundo, que puedan competir y que puedan mostrar que lo que se hace en México ha estado muy bien hecho, pero que tal vez no era el momento de ser valorizado por los propios y por los extraños de este sistema actual del tequila, que quiere crecer y crecer a costa de muchos recursos naturales. Los problemas del crecimiento exponencial del tequila, de su enorme fama, alcanzan a la región donde nació. La creadora del Museo del Tequila no vacila en poner el dedo en la llaga. La paradoja de que el tequila es una bebida de éxito, un producto cultural potente, pero su cuna está viviendo trastornos urbanos, trastornos sociales importantes, con esta reputación tan extendida que tiene ya el tequila a nivel mundial. Bueno, y eso lo ves. Y además me parece interesante porque tú llegaste justamente como en los momentos de los cambios, ¿no? Claro, porque aparte, pero mira, no hay nada que no veas en una plataforma, no es tanto el que sea mi opinión. Yo te hablo de todo lo que se ve en las plataformas, de todo lo que se dice, porque ahorita ya todo el mundo se convierte en periodista, todo el mundo se convierte en reportero, porque todo el mundo trae una cámara y hace, y todo el mundo abre un blog, y opina, y hace cosas. Entonces, la mía es esta, que muchas veces todas las ciudades que quieren
quieren ser, que tienen algo de identidad para poder ser visitadas, todas se preocupan por ser promoción, difusión y buscan canales de televisión y todo eso para promover y todos dicen que su destino es el mejor y todo lo demás. Pero yo creo que cuando tú ya tienes que salir de esa etapa es porque tú ya tienes un trazo urbano para poder recibir al que va a venir. Entonces, desgraciadamente, estos pueblos mágicos, el programa no está mal, pero no había todavía esa responsabilidad de prestadores de servicios y de generar experiencia. Ni infraestructura tampoco. No, infraestructura jamás, porque ve el trazo de las calles para el nivel de la gente que te viene. Y en los de Jalisco ha sido más fuerte todavía el problema y en algunos de Michoacán y Oaxaca los rechazó, cuando estaba Toledo los rechazó. Pero nosotros tenemos el pueblo mágico de la bebida nacional, desde ahí ya empieza el tema. Entonces, no tenemos una infraestructura de baños, ni de estacionamientos, y eso fue obligando que casas viejas las tuvieran que abrir con aquellos adobes, aquellos arcos, que tú dices, en teoría en algunos otros lugares habría un programa para hacer una restauración y conservar la identidad del lugar, sin embargo se convirtieron en eso. Entonces, y vuelvo a decirte, en pandemia nosotros empezamos a tener este problema, claro. El auge fuerte se da con la novela, que coincide con, en 2006, el nombramiento de Pueblo Mágico, y luego, nombramiento de Pueblo Mágico en 2002, 2006, de la UNESCO, pero luego vienen con la novela, y entonces toda la gente empezó a venirse la gaviota, a venirse a meter a donde durmió, donde esto, donde aquello, los portales. Le empiezan a dar vida a los portales, porque antes el portal estaban los boleros, era de paso, todo estaba dentro, y ahora se convirtió en lo que es. Empiezan a desbaratar las casas del centro, a convertirse en hoteles, en todo lo demás. Claro, con responsabilidad de conservar el estilo de la colonia, las alturas, todo esto. Yo eso no lo veo mal, pues no lo critico, pero ciertamente habría cosas que pudieron ver, la historia hubiera sido diferente. Entonces, nosotros los de Tequila, todo se llevaba a cabo como se lleva en todos los lugares de este país, en los kioscos, en las plazas. Ahí que el Día de la Madre, que si el Día del Niño, que si el grito de independencia, todo lo que son tus tradiciones y de que por calendario sigues y algunas cosas por parroquia. Entonces, todas se hacían ahí. ¿Qué sucedió en la pandemia? En la pandemia a nosotros nos cerraron muy pocos días y después quedó abierto. Entonces, cuando ya queda abierto, la gente no tenía dónde ir y a Tequila sí podían venir, porque a los destinos de playa no iban. Entonces, empezó a generar, empezó a llegar gente de ciertos, no es la gente que entra, no quiero ser clasista, pero no es la gente que entra a Cuervo, ni es la gente que entra a Sausa, no, empezó a llegar todo el pueblo. Qué bueno. Insisto, yo jamás tendría un pensamiento de esos, ¿no? Si el mar es democrático, el tequila igual. O sea, yo creo que son de las cosas más democráticas que hay. Entonces, empiezan a llegar. Los músicos no tenían chamba. Ya no se vendía. Las economías se pararon. Y más en este lugar, porque Tapalpa tuvo el mismo problema, Mazamitla tuvo el mismo problema, sí, porque mucha gente vive de la derrama que dejan los turistas. Pero entonces cambia el perfil del turismo, cambia el perfil. ¿Estás de acuerdo? Por llamarlo de un modo. Y entonces se masifica, digamos. Se masifica y empiezan a contratar los músicos. Y tú como habitante dices, pobrecito el señor, ¿sabrá cuánto tiempo tiene que no tiene chamba? Y surge un norteño acá y un mariachi acá y una banda allá y se empieza a generar estos grupos y se convierte ya en un centro de baile que luego se fue corriendo. No hay mejor difusión que la que es de voz en voz y con lo que te digo que cada quien, y empieza a llegar en masas la gente. Al llegar en masas te empieza a dejar lo que te deja el turismo religioso. Pañales, frutsis, bolsas de pan Bimbo, porque no todos vienen a comer a los restaurantes. No. Y entonces el pueblo no estaba preparado y entonces empieza a saber que tal restaurante tiene cola hasta sabe dónde porque perengano quiere comer. Y entonces surgen otra vez más y se empieza a encarecer todo el pueblo.
al grado de que ya no hay casas de renta, al grado de que todo el mundo lo quiso hacer Airbnb, se convierte Tequila en destino de boda, empiezan a abrirse salones para los destinos de boda, no había dónde hospedar toda esa gente para el destino de boda, entonces todas estas casas se cierran y curiosamente la gente de Tequila se empieza a ir a buscar a vivir, los de aquí, a La Arenal, a Magdalena, a Matitán, a lugares todos, más tranquilos. No, pues deja de tranquilos, donde hubiera dónde vivir y pagar renta. Caros. Sí, para pagar renta, porque aquí ya no la podías pagar. Entonces empieza a haber, entonces la gente se empieza a molestar. ¿Qué sucede? Bueno, pues también sucede que en ese tiempo de la pandemia, porque la gente empezó a hacer esto de los bailes y todo lo demás, que yo recuerde, desde que yo estoy aquí, Tequila nunca ha sancionado que la gente pueda tomar en la calle, porque hasta ese tiempo era muy sano y era muy, pues es que vives en Tequila, pues, o sea, claro. Y no tenías ese tipo de restricciones. El problema fue cuando ya empiezan a llegar los turistas, que ellos empiezan a hacer otro tipo de uso con la bebida. O sea, que se ponen, o sea, el turista, por más que le digas, por más que le eduques, por más que hables con él, llegan en ayunas, se ponen a hacer todas las pruebas y al rato andan todos vomitando. No tenemos lugares donde te puedas ir a vomitar, no tenemos muchos baños, se orinan en las calles. Ya con el alcohol es todo un tema. Los religiosos franciscanos que evangelizaron estos valles y estas barrancas en el siglo XVI y XVII advertían a los inocentes conversos sobre los riesgos de ganar el mundo pero perder el alma. Parece una buena metáfora para lo que enfrenta la bebida mexicana más famosa: sucumbir a su propio éxito o convertirse en un modelo de desarrollo para toda esta región hoy invadida de su solaridad azulada. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.